las películas, series y videojuegos más famosos de la historia utilizan una fórmula que se llama el viaje del héroe, pero veamos de qué se trata. En el año 1949, Joseph Campbell, un mitógrafo que mencionamos en capítulos anteriores, publicó el libro llamado El héroe de las mil caras. En este libro Campbell hace referencia a las etapas que componen lo que llamamos el viaje del héroe. Se trata de un arquetipo presente en todos los mitos y leyendas populares de las culturas a lo largo de la historia, y está representado por la fórmula partida, iniciación, regreso. Este patrón inspiró algunas de las películas más populares como Star Wars y muchas sagas de videojuegos muy exitosos, como La Leyenda de Zelda y Super Mario Bros. Dependiendo entonces del tipo de mito, pueden estar presentes algunas o todas las partes que vamos a mencionar ahora. En primer lugar, entonces, hablamos de la partida. Cuando se inicia la historia, el héroe se encuentra en un lugar aparentemente común y de repente el destino lo llama hacia una aventura en una tierra desconocida. Entonces se produce lo que llamamos la negativa al llamado, que quiere decir que el héroe al principio rechaza el desafío. ¿Aprender qué? Eres un mago, Harry. ¿Que soy qué? Un mago. Y uno de los buenos, sin duda, en cuanto entrenes un poco. No, ha cometido un error. Yo no puedo ser un Para los mago. que vieron Matrix, por ejemplo, Neo, que era un programador trabajando en una oficina, y de repente recibe un llamado a la aventura, a emprender un viaje. Este llamado lo realiza Trinity. Al principio se produce una negativa al llamado. Luego un encuentro con una ayuda sobrenatural. Es cuando el héroe encuentra a alguien que es el iniciador, una guía espiritual. En el caso de Matrix puede ser un Morpheus. Puede ser un guía espiritual, un amuleto, para compartir fuerzas e iniciarse en esta aventura. Como alguien que lo lleva de la mano. Simba. ¿Padre? Simba, me has olvidado. No, eso nunca. Olvidaste quién eres y así me olvidaste a mí. Ve en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Toma tu lugar en el ciclo de la vida. ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo de antes. Recuerda quién eres. Tú eres mi hijo, el rey verdadero. Así es donde se produce el cruce del primer umbral. El héroe avanza en la aventura y abandona su mundo ordinario y se adentra en regiones desconocidas. ¡Oye! ¿A dónde vas? Voy a regresar. ¡Eso! ¡Anda! ¡Date prisa! Bueno, el siguiente es el vientre de la ballena. Es un tránsito hacia otra esfera. El héroe es como tragado por lo desconocido. Por eso decimos que es el vientre de la ballena. Y se enfrenta a pruebas y encuentra aliados. Confronta enemigos y aprende las reglas de este nuevo mundo especial donde está. Terminada esta primera parte, que es la partida, comienza la iniciación. Es donde él ya se inicia como héroe. El primer paso es el camino de las pruebas. Una vez que atraviesa el umbral, el héroe ingresa en una tierra desconocida donde tiene que atravesar una serie de pruebas. Y es ayudado por los amuletos que recibió, por los mentores, por los aliados, todos arquetipos. Y también es posible que se encuentre por primera vez con otras fuerzas del bien que van a ser su sostén. Y ahí es cuando se produce el encuentro con la diosa. Cuando los ogros, los demonios han sido vencidos, es una manera de decir que algo lo incita a vencer sus trabas. El siguiente punto, que es la mujer como tentación, En muchas historias se representa con una figura femenina, pero no necesariamente es así. Puede ser una amenaza, algo que pone en peligro al héroe, quien tiene que vencer esa tentación. para pasar a la reconciliación con el padre. Papi, Ay, gracias. papá, no te odio. Oh, no. Perdóname, Nemo. El héroe entonces se confronta, se reconcilia con esa figura paternal que le permite también reconocerse a sí mismo. Esto da lugar a la apoteosis, Ahora levántate. para pasar a la gracia última, que es donde el héroe alcanza eso que fue a buscar. No. ¿Cómo? Es el elegido.
da paso al último de los 3 estadios, que vendría a ser el regreso. Si recordamos, es partida, iniciación, regreso. Comienza con una negativa al regreso. ¿Cómo seguir adelante cuando en tu corazón empiezas a entender que no hay regreso posible? Pueden existir dudas o rechazo por parte del héroe de volver a la realidad ordinaria. El héroe se quiere quedar en el nuevo mundo que conoció, sobre todo ahora que ya conquistó este nuevo mundo. El siguiente paso es la huida mágica, que es cuando el héroe regresa con algún elixir, una poción, por eso decimos que es mágica. A veces el héroe necesita escapar con ese don o poción que consiguió, y para ello debe huir de dioses o de peligros. A veces una fuerza de su mundo original lo ayuda a regresar, por ejemplo cuando regresa de la muerte o de algún sueño o prisión. El rescate del mundo exterior. Quizás para volver el héroe necesita de la ayuda de alguien de su mundo original, de donde vivía al comienzo de la historia. Entonces ahí es donde se produce el cruce del umbral de regreso. El héroe regresa al mundo ordinario, acepta las reglas del mundo ordinario y le cuenta a toda la comunidad lo que aprendió en el otro mundo. O al menos intenta poner en práctica lo aprendido para utilizarlo en el mundo ordinario. El último paso ya es la posesión de los 2 mundos. El héroe ahora tiene la libertad de moverse entre los 2 mundos, el mundo ordinario del comienzo de la historia y el mundo que conoció y conquistó después. 2 caras de una misma realidad, y él va a capitalizar las virtudes de cada uno de estos mundos. Por ejemplo, el mitógrafo ruso Vladimir Prok, que nos decía que todos los cuentos maravillosos son variantes de un único modelo de cuento. También habla de perfiles similares a los arquetipos y menciona a los auxiliares, la princesa, el héroe. Por ejemplo, en juegos RPG es normal que esté presente la figura del auxiliar, que es un grupo que se une al héroe para ayudarlo a alcanzar su meta. Tengamos en cuenta, cuando apliquemos en nuestro proyecto del viaje del héroe, que esto se relaciona muy estrechamente con el proceso de creación de personajes y con el arco de transformación del personaje. De un personaje inicial viviendo en un mundo ordinario o de aparente normalidad que es tentado a una aventura que lo va a transformar, que va a transformar sus valores, ya sea para bien o para mal, y sus creencias. Por eso decimos que hay un arco de transformación, el personaje no va a ser el mismo que era al principio. Pensemos entonces al momento de construir nuestros personajes cómo van a ser al inicio de la historia y cómo van a ser al final, y vinculémoslo con el viaje del héroe en esta historia que queremos contar.